Él creyó que el río sería su final, pero no sabía que apenas estaba cruzando la primera frontera. Cuando se hundió, no sintió dolor ni desesperación. Sintió manos frías, delicadas, guiándolo hacia abajo como si la corriente lo reconociera. La oscuridad de las profundidades no era silencio. Era un corazón vivo, latiendo bajo el agua, un mundo que respiraba en sombras azules. En el fondo, el río no tenía piedras ni lodo, tenía un umbral, un límite donde el mundo humano se despedía y el de las entidades comenzaba. Allí vio figuras femeninas hechas de agua pura, con ojos luminosos que lo observaban desde siglos atrás, esperando su llegada. Una de ellas se acercó, la Madlasicua, con piel como cristal líquido y un rostro tan hermoso como inquietante. Ella le mostró un reino sumergido, templos hundidos, almas atrapadas, caminos invisibles que solo los espíritus del agua podían recorrer. Y entre susurros le reveló secretos que ningún vivo debería escuchar. ¿Quién gobierna el río? ¿Quién decide los ahogados? ¿Y por qué algunos desaparecen sin dejar rastro? Entonces entendió que no lo arrastraron, lo eligieron. Y ahora, atrapado entre dos mundos, debía descubrir por qué la Madlasicua lo llamó y qué precio esperaba cobrarle. Desde niño, él había escuchado historias del río, advertencias murmuradas por los abuelos, promesas rotas escondidas entre las corrientes y nombres que nunca debían pronunciarse en voz alta. Decían que el agua tenía memoria y que también tenía dueña. Pero jamás imaginó que algún día cruzaría el límite entre leyenda y realidad. Mucho menos que lo haría en su noche más oscura, cuando sintió que no tenía nada más que ofrecerle al mundo. Aquella noche, guiado por un silencio que le pesaba en el pecho, caminó hacia el río buscando desaparecer sin hacer ruido. Creyó que la corriente lo recibiría como a cualquiera que camina hacia su final. Pero el río no lo abrazó para acabar con él. Lo reclamó. Algo bajo la superficie lo sintió, lo reconoció y lo arrastró más allá de lo que los ojos humanos pueden soportar. Al despertar en aquel reino sumergido, se dio cuenta de que no estaba muerto. Estaba en un sitio prohibido, un espacio entre mundos donde la vida y la muerte se confundían en tonos azules y sombras ondulantes. Allí, las entidades del agua se movían con gracia antigua, como si cada una guardara un secreto distinto del fondo del tiempo. La Madlasicua, la guardiana del río, lo observaba con la calma de quien no tiene prisa. Él no entendía por qué estaba allí, pero ella sí sabía. Era un visitante, un intruso, y al mismo tiempo una pieza necesaria para algo que llevaba décadas esperando completarse. Cada mirada suya, cada movimiento del agua alrededor, parecía un mensaje que él era incapaz de descifrar. Y mientras intentaba comprender dónde estaba, una certeza comenzó a crecer dentro de él. Aquel mundo no era una simple visión, no era un sueño, era un territorio real, vivo, y lleno de verdades que ningún humano debía escuchar, verdades que cambiarían todo lo que él pensaba sobre o que existe bajo la superficie tranquila de un río mexicano. Despertó en un silencio tan profundo que parecía imposible que proviniera del agua. Por un momento creyó que estaba muerto, suspendido en algún rincón oscuro del más allá, pero cuando abrió los ojos, descubrió que seguía allí, en un mundo que no tenía nada que ver con la superficie que había abandonado. No había dolor, ni asfixia, ni la presión brutal de estar bajo un río. Había una calma inquietante, como si el agua lo sostuviera con manos invisibles. El suelo bajo sus pies era firme, pero tenía la textura de una superficie líquida que respiraba lentamente. No era tierra ni roca. Era agua solidificada por una fuerza que él no comprendía. A su alrededor, columnas translúcidas se elevaban como pilares sagrados, iluminadas desde dentro por tonos verdes y azulados. Pequeñas partículas flotaban en el aire, inmóviles, brillando como luciérnagas atrapadas en un sueño.
Intentó hablar, pero su voz no salió. El sonido se disolvió antes de dejar su garganta. Fue entonces cuando la vio. La Matlacigua emergió desde la penumbra del agua como una figura hecha de luz líquida. Su cabello flotaba en todas direcciones, moviéndose con una suavidad hipnótica. Su piel brillaba como cristal mojado, y sus ojos eran profundos, enormes, llenos de un conocimiento tan antiguo que lo hizo estremecerse. Ella no sonrió. Tampoco se acercó de inmediato, simplemente lo observó, como quien analiza un objeto extraño que no esperaba encontrar. Finalmente, extendió una mano delgada, invitándolo a seguirla. Él dudó. No entendía dónde estaba, ni qué era ella, ni qué quería. Pero algo más fuerte que el miedo le impulsó a dar un paso adelante. Su instinto le decía que si se alejaba de esa figura, el mundo a su alrededor se cerraría sobre él. Fue entonces cuando notó que no estaban solos. A su alrededor, otras entidades femeninas se movían en silencio, flotando como sombras luminosas. Algunas tenían colas de pez que se desvanecían al moverse. Otras poseían piernas delgadas que apenas tocaban el suelo líquido. Todas lo miraban con atención, como si él fuera un intruso en un ritual sagrado. Quiso preguntar qué era ese lugar, pero la respuesta llegó antes de que formulara la pregunta. La voz de la Matlacigua resonó dentro de su mente. Esta es la frontera entre lo que vive y lo que permanece. Un escalofrío lo recorrió. ¿Estoy muerto?, pensó temiendo la respuesta. No, respondió ella sin mover los labios, pero tampoco perteneces aquí. Un zumbido suave comenzó a recorrer el agua, como un canto distante hecho de voces femeninas, sin palabras. La Matlacigua giró hacia un arco formado por piedras que pulsaban como un corazón. Él la siguió, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies a cada paso. A medida que avanzaban, la claridad del agua aumentó, revelando figuras oscuras más abajo. Sombras humanas. Caminaban, se sentaban, vagaban sin rumbo. Eran almas suspendidas. ¿Y quiénes son?, pensó, aunque el miedo le apretaba el pecho. Los que se entregaron al río sin despedirse de la vida, respondió la Matlacigua. Sus nombres quedaron atrapados aquí, sus historias también. Él tragó saliva. ¿Ese sería su destino? ¿Quedar allí, atrapado en un eco eterno sin poder regresar? Pero antes de que el pensamiento lo consumiera, la Matlacigua se acercó y apoyó un solo dedo sobre su pecho, y en ese instante su mente se inundó con una visión, su propio cuerpo siendo arrastrado por la corriente, la sombra gigantesca bajo él guiándolo, una presencia que lo protegía artificialmente. «Yo te traje», dijo la voz, «tu alma fue escuchada por el agua, no viniste por accidente». Él retrocedió un paso temblando. «¿Por qué? ¿Por qué yo?» Los ojos de la Matlacigua brillaron con un tono metálico. «Porque tu dolor abrió una puerta, porque fuiste llamado». A lo lejos algo se movió, una sombra gigantesca, un eco profundo que hizo vibrar todo el reino. Y la Matlacigua murmuró: «El guardián ha despertado». El destino que lo esperaba no pertenecía a ningún mundo conocido. Lo primero que sintió fue un temblor que no venía del suelo, sino del agua misma. No era un movimiento físico, sino una vibración profunda, como si el mundo sumergido estuviera conteniendo el aliento ante algo que se aproximaba. La luz azul que envolvía ese reino comenzó a oscilar, deformándose en ondas nerviosas. Algo estaba despertando en las profundidades, algo inmenso. La Matlacigua se materializó detrás de él, deslizándose como un destello entre las corrientes. Pero esta vez no había serenidad en sus ojos. Había alerta. «Él viene», dijo con una voz que lo atravesó como un susurro dentro del pensamiento. «El guardián ha sentido tu llegada». Una presión brutal se expandió desde abajo, haciendo que el suelo transparente vibrara bajo sus pies. No era un sonido, era una fuerza viva, como el rugido silencioso de una montaña hundida moviéndose en la oscuridad. Él dio un paso atrás, sintiendo un terror instintivo, primario. «¿Qué está subiendo?»,
preguntó con dificultad. El que cuida el límite, respondió ella, el que devora aquello que no pertenece a ninguno de los dos mundos. Las demás entidades del agua comenzaron a alejarse, formando un amplio círculo alrededor de él. Sus cuerpos ondulaban como cintas líquidas, sus ojos brillaban en tonos verdes y plata. Ninguna hablaba, ninguna huía, todas parecían esperar el momento inevitable. Entonces lo vio. Una sombra colosal emergió desde el abismo, creciendo, expandiéndose, tomando forma. No era un animal ni un espíritu como los otros, era algo más antiguo, algo que parecía hecho de oscuridad que respiraba. Fragmentos de escamas negras se encendían suavemente mientras ascendía. Su presencia llenaba todo el espacio, como si el agua fuera demasiado pequeña para contenerlo. ¿Y sus ojos? Dos círculos pálidos, lechosos, que ardían como lunas muertas bajo el agua. Mirarlo fue un error. En cuanto sus miradas se cruzaron, él sintió como si su mente se partiera. Cayó de rodillas. Las imágenes estallaron dentro de su cabeza. Cuerpos arrastrados por la corriente, rostros olvidados por el mundo, lamentos atrapados bajo el agua, gritos que nunca llegaron a la superficie, pueblos inundados, rituales nocturnos ofrecidos a cambio de favores oscuros. El guardián le mostraba siglos enteros de historias tragadas por el río. La Matlasigua lo sostuvo por los brazos, intentando que no perdiera el sentido. «No debiste mirar», murmuró. «Él muestra lo que guarda, para que entiendas por qué no perteneces aquí». Él respiró con dificultad. «¿Vino por mí?» La Matlasigua lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Despertó por lo que traes dentro. Los vivos que llegan aquí no lo hacen por accidente. Tus heridas llamaron al agua». Las criaturas femeninas se alejaron más, permitiendo que la sombra se acercara. Pero algo extraño ocurrió. El guardián se detuvo. No avanzó, no rugió, no atacó. Solamente observó, como si esperara una decisión. La Matlasigua tomó su rostro entre las manos. El guardián no devora cuerpos, devora dolor, y el tuyo es fuerte, lo atrae, lo inquieta. Él bajó la mirada, sintiendo que todo dentro de él temblaba. «Yo no quería lastimar a nadie, solo quería que dejara de doler. Y esa es tu desgracia y tu llave», respondió la entidad. Una corriente caliente recorrió la superficie del agua. El guardián retrocedió apenas unos metros, como si escuchara algo invisible. «Él te evaluará», dijo la Matlasigua. «Si tu alma está vacía, te tomará. ¿Y si no lo está?», preguntó él con un hilo de esperanza. «Entonces podrás ver lo que aún no has enfrentado, para decidir si vuelves al mundo de arriba». La luz cambió. El guardián se inclinó hacia él, enorme, silencioso, expectante. El juicio acababa de comenzar. El toque de la Matlasigua en su pecho encendió un resplandor que no venía del agua, sino de su interior. Era como si ella hubiera abierto una puerta que él había mantenido cerrada por años. El mundo sumergido se volvió borroso, tembloroso, y entonces las imágenes comenzaron a aparecer. Primero, un cuarto iluminado por una lámpara tenue. Él sentado en la cama con la cabeza entre las manos, su hermana pequeña corriendo hacia él con una risa suave, abrazándolo por la espalda. Luego, la escena cambió en un relámpago. Discusión, puertas golpeadas, palabras dichas con rabia que luego deseó jamás haber pronunciado. La voz de su madre pidiendo calma, el silencio incómodo de su padre. Todo eso volvió con una nitidez cruel. «No, no quiero ver esto», murmuró apretando los ojos. «Debes hacerlo», respondió la Matlasigua sin retirar su mano. «El agua revela, el agua no perdona, el agua te obliga a aceptar lo que dejaste sin resolver». La siguiente imagen lo destruyó. El auto, la carretera mojada, la lluvia golpeando el parabrisas, su hermana cantando una canción infantil desde el asiento de atrás. Luego, el choque, el sonido del metal partiéndose, los gritos, la oscuridad. Supo exactamente qué estaba viendo, el momento que había cambiado su vida para siempre. Las lágrimas salieron sin control,
mezclándose con el agua del mundo sumergido. Él temblaba entero, como si el cuerpo no pudiera contener tanta culpa. Ese día, dijo la Matlaciua, inclinándose hacia él, tu alma se quebró y nunca la recogiste del suelo. Yo, balbuceó él, yo debí protegerla, era mi responsabilidad. El dolor que cargaste desde entonces te trajo aquí, continuó ella, no porque quisieras morir, sino porque querías dejar de recordar. Él apretó los puños. Ya no puedo seguir así. La Matlaciua lo rodeó, haciendo que la luz azul envolviera todo su cuerpo. El guardián observaba desde la oscuridad, inmóvil, como un juez esperando el veredicto. Tienes dos caminos, dijo ella, entregar tu dolor al guardián y él te tomará, o enfrentarlo y reclamar tu derecho a volver a la vida. Él tragó saliva. ¿Y si vuelvo? ¿Qué pasa con él? La Matlaciua bajó la mirada, como si esa pregunta le doliera. El guardián no se va con las manos vacías, dijo en voz baja. Si tú regresas, otro cargará lo que tú dejas aquí. Un escalofrío le recorrió la espalda. No quería que nadie más sufriera en su lugar. No quería que el río reclamara otra alma inocente. No quiero que nadie pague por mí, susurró él. La Matlaciua se acercó tanto que sus frentes casi se tocaron. Sus ojos brillaban como fragmentos de luna bajo el agua. Entonces, entrégamelo a mí. Él abrió los ojos sorprendido. ¿A ti? Sí, si tú vuelves, yo cargaré tu dolor. Es la única forma de equilibrar lo que el río exige. El guardián avanzó un poco, haciendo que todo el reino temblara. El tiempo se agotaba. Él cerró los ojos, respiró con fuerza y tomó la decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Hazlo, dijo finalmente. Llévate lo que me está destruyendo y déjame volver. La Matlaciua colocó sus manos en su pecho. Un destello estalló, un grito silencioso llenó el agua y algo oscuro, espeso, pesado, fue arrancado de su alma. Ella lo absorbió, toda la carga, toda la culpa, todo el dolor. El guardián retrocedió, satisfecho. El equilibrio estaba cumplido. Y él se sintió liviano por primera vez en años. La luz lo envolvió. El agua lo empujó hacia arriba. El mundo entero se abrió sobre él. Y su primer aliento de aire fue como renacer. La caída fue tan brusca que creyó haber vuelto a morir, pero no hubo impacto, ni dolor, ni oscuridad total. Cayó sobre una superficie silenciosa, como si el agua misma lo hubiera sostenido antes de que tocara el fondo. Cuando abrió los ojos, comprendió que seguía en el mundo sumergido, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era sereno. La luz azul vibraba con nerviosismo, los pilares de agua parecían agitarse, y el suelo respiraba con una inquietud que no había sentido antes. La Matlaciua apareció detrás de él, emergiendo como una sombra luminosa entre las corrientes. Sus ojos, antes tranquilos, ahora estaban tensos. «Ya no queda tiempo», dijo con una voz que se quebraba suavemente dentro de su mente. Él ha despertado por completo. Un estruendo sordo recorrió el mundo subacuático. No era un sonido, era una presión, una fuerza que empujaba desde las profundidades. Algo gigantesco se movía allá abajo, avanzando hacia ellos con una voluntad antigua y pesada. «¿Qué es eso?», preguntó él, sintiendo el corazón presionar sus costillas. La respuesta llegó sin que ella abriera los labios. El guardián, aquel que devora lo que no debe existir entre los vivos y los muertos. Las otras entidades se apartaron lentamente, formando un círculo alrededor de él. No huían, no atacaban, solo observaban como si fueran testigos de un acto inevitable. Y entonces él lo vio. Una sombra colosal comenzó a elevarse desde el abismo, tan grande que parecía una montaña moviéndose bajo el agua. No tenía forma definida. Era un cuerpo hecho de oscuridad líquida, con escamas que destellaban levemente y una presencia tan densa que cortaba la respiración. Pero lo peor eran los ojos. Dos ojos inmensos, profundos, blanquecinos, como pozos que contenían todas las memorias del río. Los ahogados, los desaparecidos, las desgracias antiguas, los secretos que la corriente arrastró por siglos.
Él intentó apartar la mirada, recordando la advertencia, pero fue inútil. Los ojos lo atraparon como garras invisibles. Cayó de rodillas. Las visiones lo invadieron. Su hermana riendo en el patio, su madre suplicando que regresara temprano. La última noche antes del accidente, el sonido del choque, el grito ahogado, la culpa, la noche en que decidió desaparecer. Todo volvió de golpe, cruel, desnudo. La Matlasigua se arrodilló frente a él, tomándolo del rostro con ambas manos, obligándolo a respirar. El guardián no quiere tu vida, quiere el dolor que cargas. No puedo más, susurró. Solo quería que dejara de... La Matlasigua lo miró con una tristeza tan profunda que el agua pareció oscurecerse alrededor. Por eso el río te escuchó, pero ahora debes elegir. El guardián dio otro paso hacia ellos, llenando el espacio con su sombra. El suelo tembló, como si fuera a partirse. Si le entregas tu dolor, continuó ella, él te tomará. Eso es lo que hace, no es maldad, es equilibrio. Él cerró los ojos, sintiendo la tentación de rendirse. Había algo fácil en esa idea, algo casi dulce, pero entonces una visión diferente apareció frente a él. Su madre orando por su regreso, su padre mirando la puerta cada noche, esperando que apareciera, la vida que había dejado atrás, la vida que aún podía reconstruir. «Quiero volver», dijo con la voz firme por primera vez. «Quiero vivir, quiero reparar lo que todavía pueda ser reparado». La Matlasigua bajó la mirada, como si aquella respuesta doliera más de lo que admitía. «Entonces entrega tu dolor, pero no al guardián. Entrégamelo a mí». Él se sobresaltó. «¿A ti te dañará?» «El equilibrio exige un precio», respondió ella con voz suave. «Si tú regresas, alguien debe quedarse con lo que el guardián reclama». El guardián rugió sin emitir sonido, elevándose como un eclipse en el mundo sumergido. Ella colocó ambas manos sobre el pecho de él. Un calor intenso se extendió por su cuerpo. Sintió algo desgarrarse dentro de él, una parte vieja, oscura, pesada, salir. El dolor, todo el dolor, se desprendió, se disolvió en luz, y esa luz fue absorbida por la Matlasigua. Ella arqueó el cuerpo, estremecida, y el guardián retrocedió, saciado, hundiéndose de nuevo en la oscuridad de donde vino. Él logró sostenerla antes de que cayera. ¿Estás bien?» La Matlasigua sonrió apenas. Una sonrisa triste, una sonrisa hermosa, una sonrisa que no pertenecía a los humanos. «Vuelve», murmuró. «Ya no eres de aquí». El mundo empezó a desmoronarse, el agua lo envolvió, la luz lo tragó, y en un segundo fue expulsado con violencia hacia arriba, como si el río entero lo escupiera de vuelta a la vida. La superficie se abrió sobre su rostro, y respiró. Respiró como quien nace otra vez. El aire frío golpeó su rostro cuando emergió de la superficie del río. Tosió, respiró con desesperación, como si fuera la primera vez que llenaba sus pulmones de vida. La corriente lo arrastró hasta la orilla, donde la luz pálida del amanecer teñía el agua de tonos dorados. Por un instante, no supo si realmente había escapado o si seguía atrapado en un sueño profundo. Pero el olor húmedo de la tierra, el canto distante de un ave y el temblor de sus manos le confirmaron que había vuelto. Se quedó arrodillado, mirando el río que apenas horas antes había querido convertir en su tumba. Pero el río no lo había destruido, lo había devuelto, no sin costo. Porque ahora, mientras el sol comenzaba a nacer sobre las colinas, él sintió un vacío extraño dentro del pecho. La culpa que lo había torturado por años ya no estaba, y sin embargo, aquel alivio se sentía incompleto. Recordó entonces el momento final bajo el agua, la Matlasigua inclinándose hacia él, absorbiendo todo el dolor que lo había consumido, salvándolo y ofreciendo algo más grande de lo que él comprendía, su propio sacrificio. Una parte de él quiso lanzarse nuevamente al río para buscarla, para agradecerle, para pedirle que volviera. Pero algo en su interior, quizá la misma voz que lo había guiado hacia la vida, le dijo que no lo hiciera. Ella ya había pagado, ella ya había elegido.
El agua junto a la orilla se agitó levemente, como si una mano invisible rozara la superficie para despedirse. Él se acercó, tocó el río con los dedos y sintió un escalofrío suave, familiar, la última caricia de la Matlasigua. «Gracias», susurró con la voz quebrándose. No hubo respuesta, solo el murmullo eterno del río siguiendo su curso. Se puso de pie lentamente. La vida que lo esperaba no sería fácil, pero ahora tenía algo que nunca había tenido, una segunda oportunidad. Caminaría de vuelta a casa. Enfrentaría la ausencia, el recuerdo, las heridas, y cada vez que el peso quisiera volver, recordaría las palabras que escuchó en lo más profundo del agua. El dolor que entregas es el camino que vuelves a abrir. Miró por última vez el río que casi le arrebató todo, y que finalmente le devolvió la vida. Mientras se alejaba, juró jamás olvidar a la entidad que lo rescató, porque algunos renacen en el agua, pero no todos viven para contarlo. Nadie vuelve del río, pero él regresó con un secreto que la Matlasigua nunca quiso revelar.